leyendo. Naruto, un simple adolescente dueño de una tienda. Autor de la historia original. Angry Joe de fanficción. Yo solo me acredito leyendo. El rubio Uzumaki estaba de mal humor en este momento después de su grito al final del capítulo anterior, aparte de que nunca se esperó ese resultado, sin mencionar que nunca en su vida se imaginó ser el líder de un grupo de dioses de otro mundo. Koneko, ¿sigues molesto?, le pregunta curiosa a su novio. Naruto, no es que esté molesto, más bien irritado por todo lo que está pasando. Azazel, ¿qué crees que haga tu contraparte con todo esto? Odín, por la cara que tiene el chico aquí yo diría que evitara no involucrarse con ellos. Issei, en pocas palabras se negará a ser su líder. Naruto, yo solo quería una vida tranquila y formar una familia con mi novia, no acabar siendo el líder de unos dioses. Circe, ¿no crees que por algo pasó todo esto, como para hacer algo bueno por el mundo? Naruto, no quiero escuchar eso y mejor sigamos con la lectura, dijo un poco molesto. En eso Jiraiya toma el libro para seguir con la lectura y saber qué hará su ahijado con todo lo que le está pasando. Capítulo 34. No. Naruto, ni siquiera te has sentado a escuchar. Dije que no. No hay nada que puedas decir que pueda hacerme cambiar de opinión. Te dije que esto no iba a ir bien. Artemisa se volvió hacia su tío. Al fondo, se podía ver a Naruto alejándose del grupo de gigantes. Déjame hablar con él. El que sacude la tierra habló antes de caminar hacia el niño. Su enorme forma lo tenía dentro del alcance del rubio en unos pocos pasos. Hola, Naruto. Es un placer conocerte. Soy Poseidón. Para los griegos, soy el dios del mar. El dios saludó con la voz más alegre que pudo reunir. Con su ventaja de altura, podía ver claramente la expresión de descontento en su rostro. Si quería que sus planes funcionaran, necesitaba que el chico fuera amigable, no descontento. Cuando Naruto continuó caminando, Poseidón supo que lograr que el niño fuera feliz no iba a ser tarea fácil. Si esto se prolongara demasiado, habría que tomar medidas drásticas. Sagi. Bueno, era más que claro que se negaría a tal cosa. Sona. La pregunta aquí es cómo lograrán convencerlo para que acepte ser su líder. Rosueice. Aunque Lady Artemisa tiene claro que es una pérdida de tiempo y ya le avisó de eso a su tía. Odín. Bueno, hay que darle la oportunidad a Poseidón de ver si puede convencerlo. Tsunade. Para poder lograr eso tendría que ser muy persuasivo o hacer ver a Naruto que lo que están haciendo es para algo bueno. Jiraiya. Será interesante ver si logran convencer a este cabeza hueca de volver su líder. Esta vez, cuando el pie de Poseidón cayó de golpe a solo unos metros frente a él, Naruto no contuvo el chakra del sabio. Permitió que la energía dorada y eufórica fluyera fuera de él, cubriéndolo con su capa en un instante. Poseidón levantó una ceja ante la repentina transformación mientras Naruto adoptaba una postura defensiva. Lo siento si te asusté. El dios habló. Naruto no dijo nada en respuesta mientras mantenía sus ojos fijos en el gigante. Detrás de él, los inicios de sus orbes de búsqueda de la verdad estaban tomando forma mientras se preparaba para atacar. Déjame adaptarme a algo más apropiado para esta conversación. Dijo el dios griego en voz alta antes de cerrar los ojos. Naruto se tensó cuando sintió un peso físico posarse sobre sus hombros. Lo que sea que estuviera haciendo el dios lo hacía emitir una gran cantidad de energía que saturaba el aire a su alrededor. El rubio podía sentir el suelo comenzar a temblar debajo de él a medida que la energía se hacía más abundante. Cuando la producción de energía pareció alcanzar su punto máximo, Poseidón comenzó a transformarse. Al principio fue un cambio sutil, casi logró escapar de los agudos ojos de Naruto, pero a medida que avanzaba, sus efectos se volvieron mucho más notables. El gigante empezó a encogerse. La transformación no fue instantánea ni lenta. Gradualmente, cada aspecto de su ser se hizo más pequeño hasta que estuvo a una altura que lo puso solo unos centímetros más alto que Naruto. El rubio estaba agradecido de que la ropa del hombre hubiera seguido su ejemplo en el proceso de encogimiento y le hubiera proporcionado al dios la misma cantidad de modestia con la que había comenzado. Después del día que había tenido, lo último que quería ver era a Poseidón desnudo. Azazel. Un poco brusco la manera en cómo llamó su atención, pero fue efectivo ya que el chico no escuchaba.
Circe. No se puede hacer nada cuando sabes lo terco que es. Vali, aunque ya está listo para el combate, si lo detuvieran de forma brusca dijo, aunque le hubiera gustado ver una pelea del rubio contra Poseidón. Odín, si está tomando una forma más pequeña para hablar con él es porque quiere que lo escuche. Yasaka, entonces todo esto va muy en serio de lo que quieran con él. Hacía años que no era tan pequeño. El hombre se rió entre dientes mientras estiraba sus extremidades. Compactar todo el poder de su poder en una forma tan pequeña fue una lucha para él. Naruto permaneció en cuclillas, con los ojos todavía enfocados en el dios. En cualquier momento, estaba preparado para enviar una de las bolas en busca de la verdad hacia el hombre y borrar cualquier signo de su existencia. Había tenido un mal día. Issei. Si sabemos has tenido un mal día, bueno tu contraparte, pero eso no creo que sea una excusa para borrar a otro dios de la existencia misma, le cuestionó. Naruto, puede que sea verdad lo que dices, pero golpearlo un poco para desestresarme no suena mal. Azazel, puedo ver eso que termines golpeando a un dios porque te molesto. Odín, aunque muchos lo pensarían más de una vez antes o muchas veces antes de intentar algo en contra de un dios. Naruto, no te he golpeado en la historia por Rosueise o porque nos interrumpen cuando estás en mi tienda. Espero que podamos tener una conversación ahora. No soy el mejor conversador, así que no estoy seguro de poder convencerte, pero déjame al menos explicarte algunas cosas. No. Dijo Naruto mientras se levantaba en toda su altura. Hizo ademán de avanzar pero se detuvo cuando Poseidón se interpuso en su camino. Decidiendo que no quería confrontar inmediatamente al hombre, Naruto ignoró el descarado intento de bloqueo y dio un paso hacia su derecha. Su ceño se frunció cuando el terremoto se interpuso en el camino para bloquear su camino una vez más. Fuera de mi camino. Naruto le gruñó al hombre. Se le había acabado la paciencia y si el dios supiera mejor, haría lo más inteligente y se apartaría del camino. Desafortunadamente para Naruto, Poseidón no era exactamente conocido por su inteligencia o su lectura de mentes. El dios del mar se mantuvo firme en su lugar, devolviendo la mirada de Naruto con una mirada que pensó que era calmante pero que, en realidad, solo sirvió para enojar aún más al chico. Kusina. Está más que claro que no es el más inteligente de su familia, dijo con un bufido. Naruto. Con lo que aprendí de ellos yo digo que Zeus y él comparten una neurona. Odín. Aunque lo que hizo Hades se puede considerar una estupidez, él estaba muy confiado por todo el poder que ganó superando a los de sus hermanos. Yasaka. Lo que no se esperó es que fue asesinado muy fácil y para siempre. Azazel. Todavía me sigue sorprendiendo un poco cómo Hades pudo ser eliminado de la existencia para siempre. Naruto. Si quieres podemos poner a prueba si puedo borrar a un cuervo de la existencia mientras invocaba una bola de búsqueda de la verdad. El cuervo alzó sus manos en defensa no queriendo que lo eliminaran, mientras que los que estaban cerca del rubio se alejaron por precaución menos su novia que seguía feliz en su regazo. Mira, podemos hablar de esto. Dijo el hombre mientras sostenía sus manos sobre su cabeza. Esperaba que el gesto no fuera visto como amenazante por el rubio y ayudara a llevar su interacción por una buena ruta. Cuando el chico dorado suspiró, cerró los ojos y se relajó en su postura, Poseidón pensó que había lograrlo. Pronto descubrió que su línea de pensamiento estaba completamente equivocada cuando el rubio desapareció de su vista. En un momento, él estaba allí y al siguiente, ya no estaba, un destello dorado fue la única prueba de que había estado allí en primer lugar. Poseidón solo pudo parpadear ante su repentina partida antes de que un fuerte suspiro saliera de sus labios. Eso no salió bien, tío. Lo sé. Pero no debemos rendirnos. Él es la clave de nuestra victoria. Circe. Se veía claro que no lo iban a retener por mucho tiempo en ese lugar. Azazel. No es como si pudieran poner una barrera para detenerlo, viendo que su teletransportación no es igual a la nuestra. Michael. Pero al parecer necesitan a Naruto-sana para algo importante si dice que es clave para su victoria. Odín. Por cómo se ven las cosas puede que algo importante vaya a pasar en el futuro para que necesiten el poder del chico. Esto estaba empezando a convertirse en un patrón, señaló.
una vez más había llegado tarde a casa, y casi todos los ocupantes de la casa estaban dormidos. La única que parecía estar despierta era Otis, quien había decidido esperarlo junto a la puerta una vez más. Hola. Al sonido de la suave voz del dragón, Naruto sintió que el cansancio del día, particularmente su conversación más reciente, se posaba sobre sus hombros. No quería nada más que pasar junto a la chica, alejar sus problemas y la promesa que le hizo, encerrarse en su habitación y aislarse del resto del mundo. La tentación era grande, suficiente para casi empujarlo a hacerlo. Pero, una vez más, su lado moral decidió secuestrar el control de su cuerpo y hablar a pesar de que era minoría. La atención de Otis volvió a la pantalla al ver que volvía a aparecer en esta. Irina. Sin duda un buen descanso vendría bien después del día que tuvo. Tsunade. Pero como dijo, su lado moral actúa más que otra cosa en su ser. Jiraiya. No se puede hacer nada si el Gaki hace una promesa. ¿Cómo estuvo su día? Cuestionó el rubio mientras se acercaba al sofá. Si no era capaz de convencerse a sí mismo de saltar a su cama, al menos se permitiría tomar asiento. Se lo merecía, ¿verdad? Al menos eso fue lo que se dijo a sí mismo mientras se dejaba caer sobre el mueble con un gemido bajo. Estuvo bien. El dragón respondió después de seguir al rubio. Ella se sentó frente a él y observó cómo él se hundía profundamente en el sofá. A pesar de su limitado conocimiento de los humanos, incluso ella podía detectar el cansancio comiendo en la cara del rubio. Una parte de ella deseaba hablar, animándolo a descansar un poco. Sin embargo, ella no sabía cómo expresar esto. Cada vez que abría la boca para hablar, lo único que escuchaba era silencio. Las palabras que desesperadamente quería decir quedaron atrapadas en su garganta. El sentimiento fue increíblemente frustrante para la joven. Hola, Otis. La voz soñolienta de Naruto atravesó el conflicto interno del dragón. Un zumbido interrogativo fue su respuesta cuando vio al rubio centrar en ella la poca tensión que le quedaba a través de sus ojos entrecerrados. ¿Quieres ir a la brecha dimensional mañana y ver si podemos encontrar a Cao Cao? Necesito un descanso de la tienda y te hice esperar lo suficiente. Una vez más, Otis fue incapaz de controlar sus emociones cuando sus ojos se abrieron en estado de shock. Las palabras se mezclaron en su boca una vez más, pero esta vez las obligó a salir. Vale, al parecer ya van a buscar a esa rata escurridiza. Otis, hay que eliminar a esa plaga de mi casa. Jiraiya, además de que no es una mala idea cazar a alguien para distraer la mente. Minato. Como cuando muchos ninjas eligen misiones de rastreo de ninjas desaparecidos para evitar los problemas en la aldea, comentó recordando cómo Shikaku lo hacía para evitar a su esposa. Sona. Además de que lo tendrá un poco lejos de sus adoradores para que no se vuelva loco con ellos. Sí. Me gustaría esto. El dragón hizo todo lo posible por ignorar el tono elevado de su voz cuando salió de su boca. Ella no pudo evitarlo. ¿Cómo podría hacerlo cuando el rubio estaba cerca de ella? Cuando se trataba de ella, casi todo lo que hacía la rubia la sorprendía. Todo era agradable en un sentido extraño. Normalmente no le gustaban las sorpresas, pero Naruto estaba cambiando eso. Aunque todavía no había aprendido a lidiar con la bondad desinteresada del rubio y su forma de actuar, no estaba segura de si alguna vez lo haría. Bien, un bostezo obligó a la boca del rubio a abrirse mientras estiraba sus extremidades por un largo tiempo. El bostezo terminó con el adolescente doblando las piernas sobre el sofá mientras apoyaba la cabeza sobre las manos. Podemos empezar a primera hora de la mañana. Murmuró Naruto antes de que sus ojos se cerraran firmemente. Otis observó cómo los orbes gemelos desaparecían debajo de los párpados del niño. Permaneció consciente por unos momentos después, pero los movimientos suaves y repetitivos de su pecho un minuto después demostraron que no había logrado evitar la inconsciencia. Tsunade. Al final el cansancio mental te llegó después de todo lo que te pasó, dijo con una burla, ya que son de las pocas veces que veía al rubio tan cansado de alguna forma. Asia. ¿Y qué pasa con su estado físico?, preguntó dudosa. Tsunade. Dudo mucho que esté cansado físicamente, su resistencia es inhumana, que podría luchar por días sin cansarse, explicó para sorpresa de todos.
Otis guardó silencio mientras observaba el pecho del rubio subir y bajar. Fue en ese momento que el dragón se dio cuenta de lo indefenso que estaba Naruto. Uno de los pocos seres, un humano además, que había logrado desafiarla ahora yacía inconsciente a solo unos metros de donde ella estaba sentada. Incluso ahora, en su forma debilitada, haría falta poco más que un pensamiento de su parte para acabar con su vida. El dragón se levantó del sofá. Su aterrizaje hizo poco ruido cuando sus pies comenzaron a llevarla. Sus ojos permanecieron enfocados en el niño dormido mientras se dirigía hacia el sofá. Cada paso fue silencioso, casi completamente silencioso, a medida que se acercaba al chico. En cuestión de segundos, ella estaba a su lado. Debido a su altura y la altura del sofá, la cabeza en reposo del rubio estaba al nivel de su cabeza, ofreciéndole la vista perfecta de su rostro en reposo. Cuando sus suaves ronquidos llegaron a sus oídos, Otis se dio cuenta de que era la primera vez que veía tan de cerca a su cuidador. A través de sus diversos combates, encuentros y conversaciones, ella nunca había tenido la oportunidad de observar completamente las características del chico. Ahora, sin embargo, con él tan quieto y ella tan cerca, podía verlo todo. Podía ver el ligero aleteo de su nariz con cada respiración que tomaba. Podía ver cómo sus bigotes crecían y encogían junto con sus ronquidos. Podía ver el borde más pequeño de sus dientes detrás de sus delgados labios. Podía ver el sutil movimiento de su nariz y el arrugamiento de su frente a medida que se hundía cada vez más en el sueño. Ella estaba a su lado, absorbiendo cada pequeño detalle con sus ojos. Encontró fascinantes los detalles minuciosos, pero no sabía por qué. Eran detalles insignificantes. No tenían importancia ni singularidad. Cada ser humano que existe los creó en algún momento de su sueño. El dragón estaba seguro de que si deseaba dormir, ella también se vería similar a la rubia. Sin embargo, esos mismos rasgos suaves, cuando se los colocaba en el rubio dormido, de repente se volvían interesantes. Adquirieron significado. La hicieron sentir algo. Ella todavía no sabía qué era ese algo y eso la frustraba. Las emociones fueron frustrantes en general. Una parte de ella anhelaba regresar a un momento en el que la única preocupación en su vida fuera el mantenimiento de su hogar. Esos días habían estado llenos de silencio y consuelo, dos cosas que no recibía muy a menudo hoy en día. Ella extrañaba esos días. Pero ahora, mirando a los dormidos, no estaba muy segura de si cambiaría su presente por el pasado. Su pasado había estado lleno de silencio pero carecía de la intriga que traía el chico. Se sentía extrañamente agradable sentir curiosidad por algo. Hizo que sus días se sintieran mucho más decididos que antes. Un ronquido particularmente fuerte la sacó de sus pensamientos y la obligó a volver a centrar su atención en el chico. La visión de su rostro dormido provocó un nuevo sentimiento dentro de ella. Era algo extraño, más extraño que su nuevo conjunto de sentimientos desconocidos. Los DDXD escuchaban asombrados, desconcertados y sin creer todo lo que oían, ya que nunca esperaron que un ser como la misma Otis Dragona del Infinito estuviera en conflicto con sus sentimientos, sentimientos que nunca en su vida ha demostrado. La misma Otis tenía una mirada indescriptible ya que no sabía qué pensar al ver las emociones que corrían en el rostro de su contraparte. La única que tenía una mirada de enojo era Koneko ya que no le gustaba lo que estaba haciendo Otis a su novio cuando estaba dormido. Por una vez, decidió ceder a ese sentimiento. Su mano se levantó antes de que pudiera pensar dos veces para detenerse. Su viaje por el aire duró solo unos breves segundos antes de llegar a su objetivo. Su piel era sorprendentemente suave considerando lo mucho que había oído que los humanos eran criaturas peludas y tontas. Se hundió ante su toque pero volvió a su forma original cuando ella se retiró. Ella se miró los dedos con una sensación de asombro antes de empujarlos hacia su cara. Esta vez, su objetivo eran las marcas de bigotes en su rostro. Una vez más, se sorprendió por la sensación que la experimentó. Mientras que la piel del niño era suave, las marcas en su mejilla eran ásperas al tacto. Se sentía como si estuviera frotando suaves trozos de corteza mientras arrastraba los dedos por su mejilla. Cuando la rubia soltó un ronquido particularmente fuerte, Otis retiró su mano como si hubiera tocado una llama.
Es cierto que estaba un poco ansiosa cuando los rasgos faciales del niño se arrugaron en una agitación invisible. Su ansiedad aumentó cuando él levantó el brazo de su estómago para rascarse la mejilla que ella había estado acariciando. Pero aparte de eso, no se movió. Lo que le dejó mucho más tiempo para continuar examinándolo. ¿Qué estás haciendo? Ese tiempo se redujo a cero cuando una voz habló detrás de ella. Con una naturaleza lenta en sus movimientos, Opis se alejó del dragón para enfrentar al recién llegado, Koneko. Akeno. Ahora al parecer ya llegó la novia celosa, dijo divertida. Koneko. Puede que me moleste que toque a mi novio, pero en realidad no hizo nada malo. Rías. Vaya, al parecer ya estás comenzando a controlar tus celos, dijo alegre. Yasaka. No creo que sea eso, pero es un gran avance para ella de alguna manera. Graifia. Es bien, parece también interesada el actuar de Opis-sama. Tsubaki. Estará interesante escuchar de qué hablaran ahora de que Koneko la encontró de esa manera. Estaba examinando. No había vergüenza en las palabras del dragón mientras hablaba. La habían pillado en el acto, pero, para ella, no hizo nada malo. No había nada de qué avergonzarse. Koneko tarareó en respuesta a las palabras del dios, pero no dijo nada en respuesta. Sus brazos permanecieron cruzados sobre su pecho mientras estaba parada al otro lado de la habitación frente a su novio dormido y el curioso dragón. Buena excusa, fue el pensamiento de varios, ya que al final no hizo nada malo y solo estaba viendo que el rubio esté bien, aunque ellos sabían que era lo contrario. ¿Qué es el amor? El brazo de Koneko se descruzó ante la repentina pregunta del dragón. Eso era algo que ella no esperaba. Varios en la sala parpadearon en confusión ante la pregunta desconcertante de la diosa, ya que nunca pasó por su mente que alguna vez preguntara tal cosa. ¿Por qué lo preguntas? La Nekozou recuperó la compostura. Con lo errática que había sido Opis últimamente, no sería un buen augurio para ella estar fuera de su juego. Sin embargo, no pensó que importaría mucho. Tenía una buena idea de por qué la chica le hacía esta pregunta. Los de la sala también estaban teniendo una idea de por qué preguntaba eso y miraban de reojo al Uzumaki. Opis no respondió de inmediato. En cambio, rompió el contacto visual con el Nekozou para mirar al dormido Naruto. Aunque Koneko no podía ver la cara del dragón, podía detectar la lucha inherente dentro de su cuerpo mientras se movía. Incluso desde atrás, parecía como si el dragón estuviera luchando contra el impulso de saltar sobre el rubio. No lo entiendo. El dragón finalmente habló sin dejar de mirar a Naruto. Él dice que se preocupa por mí. Pero, no como tú. Dice que te ama, y hace cosas contigo. Koneko no pudo evitar levantar una ceja ante el tono sombrío que había tomado la voz del dragón. El dios parecía molesto mientras hablaba. Si el Nekozou estaba siendo completamente justo, el dragón sonaba como un niño triste en ese momento. También había otra emoción clara en la voz del dragón. Confusión. La Nekozou soltó un suspiro silencioso para sí misma. Estaba empezando a ver por qué Naruto encontraba tan agotador tratar con la chica. Ni siquiera 100 palabras en su conversación y ya se estaba arrepintiendo de haberle iniciado. Se sentía como si estuviera tratando de explicarle la metafísica a un niño. Un niño con capacidades para acabar con el mundo, pero aún un niño. ¿Se trata todavía de sexo? Koneko decidió ser directa en su interrogatorio. Si el dragón iba a ser tan directo en su interrogatorio, ella también lo sería. No, admitió Opis mientras se giraba para mirar a Koneko. Sus ojos firmes se habían vuelto inseguros mientras miraba al Nekozou. El dragón se detuvo una vez más para mirar al rubio. Un escalofrío recorrió su cuerpo antes de girar su cuerpo hacia un curioso Koneko. Me hace sentir raro. Koneko asintió entendiendo antes de dar un paso hacia la chica. Opis se giró ante el movimiento repentino, pero no pasó más allá de eso. En cambio, dirigió una mirada fija al Nekozou, una mirada que Koneko logró devolver con facilidad. Yasaka. Al parecer esta relación de ayuda se está volviendo un poco problemática para los dos. Jiraiya. Si soy sincero, no me sorprende tal cosa, por todo lo que supe del mocoso. Ha enamorado a muchas chicas en donde ha ayudado. Tsunade. Creo que Chizune me contó algo hace tiempo y si no mal recuerdo no hace mucho llegó un mensaje del país de los demonios, dijo intentando recordar algo. Circex.
Vaya sí que tiene un buen nombre ese país, dijo, ganándose las miradas en blanco de los demás. Koneko, ¿algo que quieras decir o contarme?, le cuestionó a su novio. Naruto, siendo sincero creo que me estoy olvidando de algo que prometía, respondió pensativo. Justo en ese momento Kurama tomó la decisión de recordarle la promesa que hizo a Shion, lo que causó que Naruto hiciera una mueca al recordar tal promesa. Koneko, al parecer lo recordaste si tu rostro es un indicador de eso. Naruto, sí, pero será algo que hablaremos después, le dijo a su novia, la cual estuvo de acuerdo. Se siente como una mezcla de curiosidad y frustración. Opis se encontró asintiendo con la cabeza ante las palabras de Koneko sin pensar mucho en sus acciones. Sorprendentemente para ella, Nekoso había logrado resumir su estado emocional actual con sus palabras. ¿Qué quieres hacer cuando lo miras? Esta pregunta dejó al dragón perplejo. ¿Qué quería hacer cuando miró al rubio? Se arriesgó a apartar la mirada de Koneko para hacer una demostración en vivo. Opis hizo una pausa mientras sus ojos recorrían a Naruto. Me da curiosidad. Quiero conocerlo. El segundo conjunto de palabras salió de su boca sin pensarlo. Era la primera vez en su vida que su mente hablaba por ella sin que ella tuviera que decírselo. Era una sensación extraña, pero no le parecía demasiado horrible. Entonces habla con él. La atención de Opis volvió a centrarse en Koneko. Si quieres conocerlo, todo lo que tienes que hacer es hablar. Él lo hace todo el tiempo. Hablando. Esa fue una idea en la que nunca pensó mucho. Como ser que abrazaba el silencio y todo lo que conlleva, hablar, hasta unos meses antes, había sido un tabú. La única conversación que tuvo antes de eso fue con el Gran Rojo, y esa experiencia le pareció muy desagradable. Sin embargo, la idea de hablar con Naruto, ahora que Koneko se la había metido en la cabeza, no parecía tan desagradable. Desde los momentos en que se sentaba en su tienda, sabía que el rubio era excitable, enérgico, hablador y siempre lleno de felicidad, todos rasgos que encontraba insoportables. Sin embargo, ella no se enojó con él. El sonido de su voz no la irritaba. La mitad del tiempo, se encontraba esforzándose contra las capacidades de sus auriculares solo para escuchar al adolescente. Escuchar fue la mitad de la batalla, ¿verdad? Rías. ¿Es mi imaginación o Koneko está ayudando a Opis para que se acerque más a su novio?, dijo incrédula. Rosueize. Es un poco sorprendente si recordamos que en los primeros capítulos no se llevaban bien. Sona. Más bien diría que Koneko no se llevaba bien con Opis en esos momentos. Minato. Puede que se deba a lo que pasó Opis y el tiempo que han pasado junto, lo que llevó a que Koneko tenga una simpatía de ella. Kusina. Pero ¿qué pasará si Opis se encariña más con Naruto? Jiraiya. Hay una posibilidad de que tengas nueva nuera, comentó, llevándose una mirada de muerte de la Nekosou. Pero ¿podría ella proporcionar la otra mitad? Por primera vez en mucho tiempo, Opis se encontró dudando de sí misma y de su capacidad para hablar. Ella no era una persona habladora y el mundo lo sabía. Hablar es difícil, Opis se encontró hablando inconscientemente una vez más. Cuando las palabras salieron de su boca, el dragón se dijo a sí misma que debía arreglar eso. No con Naruto. Si no hablas, él lo hará. Si hablas, él hablará el doble. Las palabras de Koneko fueron contundentes pero ciertas. Su novio tenía una boca motora que nunca parecía detenerse. A menos que estuviera interactuando con un dios, por supuesto. El dragón permaneció en silencio por un momento. ¿Realmente podría ser esto? Se suponía que hablar era simple, pero ¿realmente podía encontrar dentro de ella la capacidad de someterse a ello? De acuerdo. Opis cedió ante la joven leona. Le daría una oportunidad a hablar. Si eso ayudaría a calmar el furioso torbellino de emociones dentro de ella, sería una tonta no hacerlo. Diviértete. Me voy a dormir. Opis parpadeó como un búho mientras observaba al Nekosou realizar un rápido giro y desaparecer por el pasillo de la casa. El suave sonido de los pies aterrizando contra la alfombra se escuchó durante varios segundos antes de que el sonido de una puerta cerrándose alertara al dragón de que una vez más estaba sola con el rubio dormido. Con un silencio al que se había acostumbrado demasiado, Opis se giró para mirar a Naruto una vez más. Esta vez, sin embargo, el silencio no fue tan reconfortante.
Se sentía extraño, especialmente después de la conversación que acababa de tener. Sintió la necesidad de romperlo. Entonces, hizo lo incorrecto que pudo al hacer precisamente eso. Ella empezó a hablar. Serafal. Siendo sincera, fue un bonito gesto ayudarla con los sentimientos confusos que tiene. Graifía. Lo único malo fue no explicarle que tenía que hablar con él cuando esté despierto. Koneko solo se encogió de hombros sin mucha importancia. Ella hizo su parte, la ayudó, le dio un consejo, y si no se esperó que su novio se despierte para hablar, no era su culpa. Vuela por ahí, siempre gritando, siempre molesto. Hace esos trucos, parece un idiota. Esas suaves palabras fueron con lo que Naruto se despertó. Sus ojos se abrieron con gran esfuerzo de su parte mientras las palabras flotaban en el aire. Procesó vagamente su significado y de quién exactamente venían cuando comenzó a levantarse del sofá. Su ascensión se detuvo a mitad de camino cuando una punzada de dolor atravesó su columna. Su mano se levantó para sostener la rígida estructura mientras siseaba ruidosamente. Nunca volveré a dormir en el sofá. El rubio murmuró para sí mismo mientras se sujetaba la columna. Lo que había sido suave y cómodo la noche anterior durante su ataque de cansancio había regresado para morderlo en el trasero. Minato. Si dormir en su sofá es incómodo, dijo, recordando cuando se quedaba dormido en el sofá de la oficina. Irina. Hay lugares más incómodos para dormir, además esperemos que Naruto-san haya dormido lo suficiente antes de ser despertado. Gabriel. Puede que sí durmió lo suficiente, después de todo se escuchaba bastante cansado. Tsunade. Si es así, ella estuvo hablando por mucho tiempo aún dormido Naruto. Mitchell. Se puede decir que se estuvo desahogando, contándole todo lo que le ha molestado. Si lo que se escuchó al final era una indicación, comentó, ya que él como todos sabían a quién se referían. Hola. Naruto casi se lanza del sofá ante el sonido de la voz. Ignorando el dolor que azotaba su columna, se giró y vio a Opis sentada directamente a su lado. El silencio llenó el aire cuando el dúo se miró a los ojos. El azul chocó con el gris mientras ambos seres esperaban que el otro hablara. Buen día. Sorprendentemente, al menos para el rubio, Opis fue quien rompió el silencio, aunque con un poco de dificultad. Una noche hablando sola y con un Naruto inconsciente no la había convertido en una conversadora natural. Mañana. Respondió el rubio mientras echaba un sutil vistazo alrededor de la habitación. Lo último que recordaba era haber tenido una conversación llena de cansancio con Opis antes de sucumbir al capricho del sueño. Cualquier desconfianza entre ambos había abandonado por completo la mente del chico en ese momento de agotamiento. Ver al dragón mirándolo con ojos tan grandes y confiados le hizo difícil regurgitar esa misma desconfianza. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?, preguntó Naruto, intentando impulsar la conversación. Si Opis fuera lo primero con lo que despertaría, al menos intentaría hablar con ella. Toda la noche. Salió la respuesta del dragón. Ante sus palabras, Naruto se volvió hacia ella con una ceja levantada. ¿Toda la noche? Él repitió, sin creerle del todo. Sin embargo, cuando ella asintió un momento después, él no pudo encontrar ninguna razón para no creer. Esos ojos parecían demasiado inocentes para mentirle en ese momento. Sabía que el dragón era todo menos inocente, pero esos ojos le hicieron creer brevemente lo contrario. ¿Por qué estuviste despierto toda la noche? Estaba hablando contigo. Antes de que Naruto pudiera siquiera comenzar a cuestionar esa afirmación, 5 golpes resonaron en la puerta principal. Ambos ocupantes de la habitación giraron la cabeza hacia el sonido antes de mirarse el uno al otro. Ah, lo conseguiré. El rubio se escabulló del sofá y se puso de pie antes de caminar a zancadas a lo largo de su sala de estar. Rápidamente llegó a la puerta de entrada, donde la abrió sin pensarlo 2 veces y la dejó abrirse. Jiraiya. Salvado por la llamada para evitar una conversación incómoda de por qué ella estuvo hablando contigo, cuando estabas dormido o en este casi inconsciente por el cansancio. Naruto. Aunque sé por qué lo hizo, sigue siendo extraño lo que hizo, pero me pregunto quién estará molestando tan temprano. Sona. Koneko no puede ser ya que está dormida en tu habitación, además que muchos saben que no es buena idea molestarte. Odín. Puede que sea alguien enviado por Poseidón o él mismo para seguir intentando convencerte. Rosueise.
Si es alguien enviado por el Señor de los Mares, debe de ser alguien que tenga una buena forma de hablar para convencer a los demás. Yasaka. Después de todo lo siguen necesitando para algo importante. Azazel. Algo que nos gustaría saber de qué se trata, además de conocer quiénes más están involucrados en esto. Hola. Solo tomó una breve mirada al rubio prácticamente brillante y loco para que Naruto dedujera que la persona parada en su escalón de entrada era un dios. Reaccionó de la única manera que podría haber reaccionado. Cerró la puerta de golpe en la cara del dios. Bueno, eso fue de mala educación. Apolo se pasó una mano por su cabello dorado mientras miraba la puerta de madera frente a él. Artemisa y Poseidón le habían advertido que a Naruto no le gustaba mucho lo divino, pero no esperaba una respuesta tan grosera. Rosué dice: no creo que Apolo sea la mejor elección para este caso, ya que hay mejores opciones como Lady Atenea. Circex. Puede que haya sido enviado porque han de pensar que tienen una oportunidad con su carisma. Issei. Algo que no le servirá ya que no tuvo oportunidad para hablar con él. Odín. Buscará la manera de entrar a su casa, pero sigue siendo una pérdida de tiempo para él. Es hora de aumentar el carisma. Dijo el dios mientras aplaudía. El brillo dorado que lo rodeaba se hizo más brillante cuando extendió la mano para tocar la puerta de Naruto. Cuando sus nudillos tocaron la superficie de madera de la puerta, motas de escamas de oro cayeron de su piel y se adhirieron a la puerta. Con cada golpe, el oro se hacía más grande y brillante hasta que toda la puerta quedó rodeada por la extraña energía. Apolo estuvo a punto de tocar una vez más, pero se detuvo cuando la puerta se abrió. Un ceño apareció en su rostro mientras observaba los copos dorados dispersarse desde la puerta. Su tristeza duró solo un momento antes de volver su atención al rubio de aspecto gruñón que había abierto la puerta. Hola. Apolo saludó al adolescente con una brillante sonrisa y un gesto de la mano. El ceño prominente en el rostro de Naruto le dijo al dios todo lo que necesitaba saber sobre su estado de ánimo actual. El chico irradiaba agitación. Sin embargo, eso no detendría al dios. Si el adolescente iba a irradiar irritación, iba a irradiar felicidad. Me han dicho que te diga que te vayas. El rubio gruñó con voz monótona. Apolo levantó una ceja ante la extraña formulación de sus palabras, pero continuó de todos modos. No voy a ir, no soy el verdadero Naruto. La perorata planeada por Apolo se detuvo bruscamente ante sus palabras. Inclinó un poco la cabeza hacia un lado mientras su mente intentaba procesar las palabras del rubio. ¿Qué quieres decir con eso?, cuestionó el dios, esperando que alguna aclaración pudiera aclarar su confusión. Como dios del conocimiento, no saber algo era algo que no disfrutaba. Soy un clon. El verdadero Naruto se fue hace un par de segundos. Esto era algo que no esperaba. Apolo inclinó la cabeza hacia un lado mientras miraba al apático supuesto clon. Había venido a hablar con el adolescente real, no con una copia gruñona. Bueno, ¿puedes dejarme un mensaje? No. Esas fueron las palabras de despedida del clon antes de cerrar la puerta, dejando al dios solo en el umbral. El rostro de Apolo permaneció en blanco durante varios largos momentos mientras permanecía mirando hacia la puerta. Lentamente, un ceño comenzó a formarse contra los labios del dios mientras su habitual brillo dorado se desvanecía hasta convertirse en un brillo opaco. Esto va a ser difícil. Kiba. Bueno, al final no pudo lograr nada a lo que vino, dijo con una risita. ¿A qué no? Cada intento de ellos de convencer a Naruto-kun para que sea su líder de lo que vayan a hacer sigue fracasando, dijo divertida por la cara de desconcierto del dios. Rías. Yo digo que eso no es conversar cuando ni siquiera le da la oportunidad de hablar con él. Momo. Para mí sigue siendo desconcertante cómo rechaza a tantos dioses sin recibir un castigo. Kuroka. Puede que eso pudo ser una posibilidad en el pasado, pero ahora sabiendo de sus logros y los dominios que le dieron, ¿quién está tan loco para enfrentarlo? Nia? Vali. Ahí tienes un punto, pero me sorprende que algo inteligente haya salido de ti, dijo poniendo una cara falsa de sorprendido. Kuroka. ¿Qué quieres decir con eso? Nia dijo molesta intentándolo aruñar. Nunca en sus sueños más locos imaginó que llegaría a una etapa como esta en su vida.
Los encuentros fortuitos con dioses, las visitas de fuga desde lo más profundo del cielo o la creación accidental de su propia religión no habían logrado llevarlo a esta descabellada conclusión. Pero él estaba aquí. A pesar de la minúscula probabilidad de que la situación ocurriera, se encontró escondiéndose de un grupo de dioses en una dimensión que existía entre dimensiones con un dragón exhausto sobre sus piernas. ¿Por qué las cosas no pueden ser sencillas?, pensó Naruto para sí mismo mientras miraba sus piernas que actualmente estaban atrapadas bajo el peso de un dragón exhausto. La chica había abandonado cualquier sentido de su habitual corrección mientras todo su cuerpo estaba estirado sobre sus piernas. Por primera vez desde su encuentro predestinado, pudo escuchar breves jadeos saliendo de la chica. Era uno de los pocos signos de cansancio que había visto en Otis. La acción sirvió para perturbarlo más que su posición actual mientras se encontraba esperando torpemente su final. Quizás intentar consolarla. La idea, que tendría perfecto sentido en el contexto de cualquier otro ser normal, tendría perfecto sentido. Desafortunadamente, Otis no estaba ni cerca de ser normal. Apenas unos meses antes, el dragón había querido matarlo. Esa intención de matar se había convertido en una aparente necesidad de sexo en unos momentos que, en la honestidad del rubio, era más problemático que su deseo de matarlo. Kurama. Solo sea agradecido que quienes te intentaron matar no acabaran como ella, sino el chico de la arena o el Uchiha estarían detrás de ti, dijo en la mente del rubio con una risa estruendosa. Naruto. Será mejor no pensar en eso, respondió mentalmente a su amigo. Kurama. Vamos, Naruto, suena divertido, solo imagínate a ellos en una versión femenina detrás de ti junto a la Hyuga. La mente de Naruto le jugó una mala pasada cuando se imaginó a las versiones femeninas de sus dos amigos junto a Hinata siendo unas yanderes que estaban detrás de él. Kurama, que también y la imaginación de su portador, se perturbó un poco por otras cosas que se imaginó el rubio, así que juraron no volver a tener este tipo de conversaciones. Aunque, en este momento de su vida, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Entonces, con una ligera vacilación, Naruto extendió un brazo hasta la espalda del dragón. Un ligero ceño apareció en sus labios cuando la sintió ponerse rígida. La parte sensata de él le exigió que retirara su mano inmediatamente, pero la ignoró. Por una razón que ni siquiera él conocía, continuó frotándose. Sorprendentemente, al menos para el rubio, sus acciones no resultaron en que la chica lo atacara. Los pequeños cuidados brindados por él realmente contribuyeron a consolar a la cansada niña. Muy lentamente, su respiración entrecortada comenzó a suavizarse. El ascenso y descenso de su pecho se estableció en un ritmo casi imperceptible. La expresión de dolor, aunque Naruto no podría verla, se transformó en una de contenido cuando Otis cerró los ojos y se permitió disfrutar de su toque. Otis. Los ojos del dragón se abrieron de golpe ante las palabras del chico. Su mano se detuvo tortuosamente lenta en su espalda mientras su tono interrogativo flotaba en el aire. Con una desgana que Otis no estaba acostumbrada a mostrar, se apartó de las piernas del chico y se colocó sobre su propio trasero. Pido disculpas. Las cejas de Naruto se arquearon ante la disculpa. La expresión del rostro del dragón cuando levantó la cabeza para encontrarse con sus ojos era de pura sinceridad mientras se sentaba frente a él. Los portales se han vuelto difíciles desde eso. Naruto asintió con la cabeza ante sus palabras, silenciando sus intentos de verbalizar su interacción con Cao Cao. Ella le ofreció un gesto de agradecimiento antes de mirar a su alrededor. Odín. Es comprensible que se sienta cansada después de usar uno de sus portales. Azazel. Sin mencionar que no está a su máximo poder para lograr tal cosa. Circex. Pero la emoción de alguna manera de poder recuperar sus poderes y hogar le hicieron ir rápido. Michael. Al final está con Naruto-san, no creo que le pasa nada malo, además si la cosa se pone peligrosa puede escapar rápidamente con su técnica. Vali. Espero ver una buena pelea contra ese idiota de Cao Cao, además de que me gustaría saber qué hizo con el poder de Otis. Yo, he regresado, murmuró Otis para sí misma mientras intentaba ponerse de pie. Su intento fracasó cuando sus piernas se dieron debajo de ella. Una caída al suelo fue eliminada cuando Naruto extendió los brazos y la agarró.
se encontró depositada nuevamente en el regazo del rubio una vez más mientras él evitaba que cayera. Estoy más cansado de lo que pensaba. Opis parpadeó como un búho antes de mirar a Naruto. Me disculpo de nuevo. Yo nos estoy deteniendo. El rubio inmediatamente comenzó a negar con la cabeza antes de juntar las manos. No hay problema. Con esas palabras, varias nubes de humo los rodearon a los dos. Opis observó cómo el humo se disipaba varios momentos después, revelando un pequeño escuadrón de clones rubios. Con un rápido saludo a su creador, los clones les dieron la espalda y se alejaron corriendo en diferentes direcciones. Mientras te recuperas un poco, haré que mis clones salgan a buscarnos. Naruto soltó una brillante sonrisa hacia Opis mientras sus clones desaparecían en la distancia. El dragón observó las copias durante un rato antes de volver a centrar su atención en la rubia sonriente. Una oleada de admiración la recorrió y ella le envió un pequeño asentimiento. Gracias, dijo el dragón, ganándose un asentimiento de Naruto. Con ese intercambio, los dos se quedaron en silencio. Con el silencio reinante, ambas partes pronto tomaron conciencia de sus posiciones actuales. Minato. Es una buena idea usar los clones para que investigue los alrededores. Azazel. Aparte de que con eso mantiene a Opis resguardada de cualquier peligro. Issei. Pero ahora ¿qué harán mientras sus clones están investigando dónde están ellos? Yasaka. Puede que esta vez ella puede aprovechar para hablar con él estando despierto. Naruto. Cuando el rubio comenzó a ponerse un poco ansioso con Opis sentada en su regazo, ella lo llamó. Se vio obligado a estirar el cuello hacia abajo para mirarla a los ojos. Quiero hablar. Si no fuera por la lentitud de las palabras, Naruto habría pensado que había escuchado mal a la chica. Opis quiere hablar. Eso iba en contra de todo lo que pensaba sobre el dragón. Pero, después de escuchar sus palabras mientras la miraba a los ojos, Naruto se encontró en apuros para negar sus palabras. ¿Hablar? Naruto se encontró cuestionándola de todos modos. Ella asintió de nuevo, dándole la confirmación que necesitaba. Era una petición extraña pero que no tuvo ningún problema en cumplir. Yo puedo hacer eso. Su entusiasmo volvió a fluir a través de él con esas palabras. ¿De qué te gustaría hablar? Eso hizo que el dragón diera una vuelta. Ella no se había preparado para esa pregunta. Entonces, permitió que sus deseos hablaran por sí misma. ¿Tú? ¿A mí? Sí. Esta decisión hizo que Naruto se sintiera un poco confundido. No había compartido exactamente gran parte de su historia con nadie aquí, excluyendo a Koneko. La idea de compartir su pasado con el dragón le hizo dudar en su respuesta. Sin embargo, mirarla hizo que esa vacilación se desvaneciera. Sus grandes ojos grises la hacían parecer tan inocente a sus ojos. Después de sus interacciones matutinas y la semana pasada entre los dos, le había resultado cada vez más difícil no mirar más allá de la fachada del dios dragón. ¿Un dios? No, ella no era nada de eso. Había conocido a dioses. Comparada con ellos, ella no era más que una chica simplemente curiosa. Seguro. Naruto respondió con un suave suspiro. La decisión había sido difícil para él. Sin embargo, cuando vio aparecer la más pequeña de las sonrisas en el rostro del dragón, no pudo encontrar el valor para quejarse. Como no podía quejarse, hizo lo único que pudo. Empezó a hablar. Fin del capítulo, comentó Jiraiya dejando el libro en la mesa. Asia. Al parecer podemos saber más de Naruto-san en el siguiente capítulo. Issei. Hasta a mí me interesa saber cómo fue su vida antes de llegar a nuestro mundo. Naruto. No fue la mejor vida que se podría decir, pero no la cambiaría ya que gracias a todo lo que pase pude llegar a conocer a Ko-chan. Azazel. También está la posibilidad que en el siguiente capítulo solo nos den un resumen de lo que hablen o nada.